muchísimo al senador Dante Delgado Ranauro, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Dante, bienvenido a este espacio de Grupo Fórmula también. Me da mucho gusto, Pepe, y además felicitarlos por estas instalaciones tan modernas y funcionales. La idea es servir mejor a la audiencia con la mejor información posible y con la presencia de gente de tu calibre acompañándonos con frecuencia para hablar de los grandes temas. Vaya que traes temas en la cartera política en este momento. Ayer, México Colectivo, este movimiento al que ha convocado la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, el partido Movimiento Ciudadano, en fin, saca en concreto ya una estructura, un proyecto, un plan para diseñar lo que va a venir. ¿Qué va a venir? Dinos en pocas palabras. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad. México Colectivo entregó ayer una nueva visión de país, Pepe, te entregamos. Sí, claro. En diferentes áreas temáticas desarrolló el proyecto en calidad de vida. Sí, sí. Son los temas, marcaste 8 temas, ¿no? 6 fueron. 6 fueron. Diversidad. Diversidad e inclusión. Prosperidad. Correcto. Medio ambiente, energía y sostenibilidad. Muy importante, caray. Paz y Estado de Derecho. Sí, sí. Y México global. A ver, ¿cómo se inserta todo esto fue en un el evento. contexto? Recordemos que el proyecto inició con la invitación que se tuvo entre varias personas, el ingeniero Cárdenas, Josefina Vázquez Mota, Francisco Labastida, Patricia Mercado. Cárdenas al final, ¿cómo? Bueno, si quieres ahorita comentamos eso. Correcto. Pero inició el proyecto precisamente partiendo del libro que él hizo, Una democracia progresista. Sí. Y además, como aparte de esas personalidades, estaba el doctor Narro, Francisco Barnés, que fueron rectores de la universidad, exdirectores del Politécnico Nacional, y personalidades como Diego Valadez, Ignacio Manuel Lechuga, el embajador Miguel Ruiz Cabañas y otras personalidades. Calibre de alto nivel. 50. Sí, empezaron y además a trabajar sin que se saliera nada en los medios. Porque habían estado muy callados. No, es que, a partir de enero en que tú presentaste el México Colectivo, no habíamos vuelto a oír. Bueno, es que el compromiso fue, e incluso la propuesta de Diego Valadez fue, que se elaborara un documento inicial que se denominó Punto de Partida. Y recordarás que se presentó en un evento donde concurrieron muchas personas de todos los sectores, de todas las actividades del país. Abierto. Y adicionalmente se estableció que se realizarían encuentros estatales y que a fines de junio o principios de julio se presentaría lo que se denominó una nueva visión de país. Y esto se hizo ayer, se entregó, donde hubo representantes de todos los sectores y de todas las regiones del país. Creo que es muy importante tener una nueva visión de país con todas las propuestas que han dado distinguidas personalidades a las que su participación es muy reconocida, en donde participaron más de 300 personas de forma directa. ¿A dónde va a ir a dar todo esto, Dante Delgado? Bueno, es un ejercicio de la plural, incluyente, plural y de la sociedad civil, y lo importante es que se tenga una claridad de a dónde debe de conducirse el país con visión de futuro. ¿A dónde? Con visión de futuro, para mejorar todos los niveles. ¿Con quién? De estabilidad. Bueno, eso es aparte, y no es para una candidatura. Sobre todo el problema de la vieja política es que imaginamos que vamos a encontrar una sola persona que con su liderazgo pueda darle orden y sentido al país, y eso se ha acreditado que no da buenos resultados, aún con lo que significó el liderazgo que en su momento encarnó Andrés Manuel López Obrador, por la tendencia que él tomó de excluir a amplios sectores de la sociedad, cuando lo que hace falta, y lo estamos proponiendo, inclusión, es una participación ciudadana creciente, una cultura de la participación y de la cultura cívica que ayuden a empujar en serio un gobierno
más horizontal, no de una sola persona, y además donde participen todos los sectores productivos de la sociedad, al lado de las instancias de los 3 órganos de gobierno, el federal, estatal y municipal. Es decir, si logramos construir un proyecto que le dé sentido y rumbo al país, va a ser muy importante. Hay una disputa en este momento, Dante, entre las oposiciones. Tú formas parte de un sector importante de oposición al régimen de la Cuarta Transformación, pero hay otro, el Frente Amplio por México, que también trae su propio rumbo. Y entre ustedes no se platican, no se hablan. ¿Quién sale ganando, quién sale perdiendo? Tú dijiste el otro día, porque se te preguntó por qué Movimiento Ciudadano no se suma a este Frente Amplio por México, el frente de oposición que al parecer llevará a Xóchitl Gálvez adelante, en fin, se está viendo a quién. ¿Por qué no se suma Movimiento Ciudadano? Bueno, en primer lugar, Va por México ha tenido desde el inicio un ejercicio de derrotas consecutivas. Y entre otras razones, porque la gente no quiere votar por las fuerzas políticas que ya le fallaron al país. Y frente a la confrontación que se da desde el poder por el presidente de la República, que tiene su vehículo electoral, que es Morena y sus aliados, se les ocurrió a algunos que sumar a los partidos que antes eran antagónicos. PRI, PAN, PRD. Y se les ocurrió pensar, sobre todo, la relación de confrontación histórica del PRI y del PAN, era una salida correcta para confrontar a un gobierno que acababa de aumentar el salario mínimo, una reforma que le toca a él implementarla desde el Ejecutivo y que fue aprobada, entre otros, por nosotros, que es la reforma al Cuarto Constitucional, que da apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las madres solteras, a las becas, a los jóvenes. Todo ese ejercicio que el gobierno ha tratado exitosamente de operar a través de los siervos de la nación y que orientan, que es el presidente de la República el que da recursos, que tú y yo y parte del auditorio sabe que al Ejecutivo le corresponde ejercer el presupuesto que se autoriza, y en este caso el éxito que ha tenido este proyecto social ha catapultado al actual gobierno, y la oposición tradicional ha estado confrontando al gobierno, desde mi punto de vista, con una estrategia equivocada. Pero como vivimos una cultura política priista, recuerden que cuando el PRI estaba, el PAN era la oposición. Sí. Cuando llegó el PAN, pues era el PRI y el PRD. Y después, cuando llega nuevamente el PRI, con Peña Nieto, crean el Pacto por México. Entonces prácticamente desaparece un ejercicio de confrontación política, y es cuando surge el triunfo electoral del 18. Aquí nos decía el otro día Santiago Krill, donde estás tú sentado, nos decía que la oposición a Morena tendría más votos si estuviera unida, absolutamente unida, tendría más votos que Morena y sus aliados. Hablaba de una diferencia de 3 y tantos millones de votos, casi 4 millones de votos más, y que eso garantizaría el triunfo. Pero también hay truco en todo esto, porque están tomando en cuenta Movimiento Ciudadano, que trae cargando un 7%, 6, 7, 8% de votos a nivel nacional. Hace 3 años donde hemos venido articulando un proyecto creciente, sí. pero eso no se da así en el ejercicio electoral. No es suma cero. Claro, y adicionalmente puedo decirles que la mayor parte de la población, y eso lo reflejan las encuestas hasta de Reforma, digo que hasta Reforma porque no nos simpatiza tanto el proyecto de Movimiento Ciudadano, no les agrada, pero están partiendo de una premisa que deben ellos mismos revisar. Más del 54% de la población no desea que haya una suma en el sentido en que lo están planteando. Y además, si lo comparan con Morena, en esas encuestas te marcan diferencias abismales. Es decir, la interpretación de que la sociedad en este momento desea participar en un ejercicio como el que ellos refieren exitoso, no es así, por una razón. La vieja cultura política priista, que le encantó al PAN, que le fascina a Andrés Manuel, llevada a 60 años atrás, esa política priista
acostumbró que desde el poder los partidos podían mantener el poder. Y lo que se le olvida a todos estos cuadros de dirección política del viejo cuño es que al perder los estados, y han sido 23 estados, la votación de esos partidos se derrumba. Tal es el caso, por poner ejemplos, en Chihuahua. Acabo de estar en la reunión de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. Correcto. Y ahí les expliqué cómo en Chihuahua, después de haber perdido el poder, el PRI tiene 7% del resultado electoral y nosotros obtuvimos el 13% para el gobierno del Estado. Y además lo podemos reflejar en otras entidades como Aguascalientes. Pero no han estado ustedes Quintana Roo. presentes en elecciones clave, como por ejemplo la del Estado de México. ¿Por qué no entró Movimiento Ciudadano a competir? ¿Por qué vamos a creer, quienes pensamos que la oposición tiene oportunidades, por qué vamos a creer en un partido que no compite? Bueno, en primer lugar, lo que sucede, recuerda, en el 21, Va por México dijeron que iban contra Morena. Y al entender que no era el éxito de ellos, hicieron la campaña del voto útil. Terminaron yendo contra Movimiento Ciudadano. Y de lo que se trataba ahí era evidenciar, si ellos creen que Movimiento Ciudadano es un factor que resta votos, la competencia tendrían que darla entre ellos. Y el resultado fue el que previó Movimiento Ciudadano. El triunfo anticipado en el Estado de México y la capitulación del bloque del presidente de la República, que participó separadamente en Coahuila. Ustedes saben que el presidente de la República todos los días está en el proceso electoral. ¿Por qué? Faltando 10 días es cuando hace la revelación de que están separados, cuando no se hace nada en Morena sin la orientación del presidente. Por eso nosotros decimos que hay un entendimiento entre el PRI y Morena. Vamos a hacer una pausa, Dante, por favor. Vamos a dar paso a los comerciales y seguimos platicando porque queremos saber con quién va a ir Movimiento Ciudadano finalmente. ¿No va por México, pero sí apoya a Xóchitl, o no va a apoyar a Xóchitl? Pero es que Xóchitl todavía no es candidata de nadie. Bueno, es aspirante. Bueno, por eso, pero entonces precisamente por eso lo hemos dicho. Salvo que sea una simulación lo que hizo ese proyecto, pero entonces ¿por qué juegan con el prestigio de tantas personalidades? Santiago mismo incluido, Beatriz Paredes. Todavía no hay una solución, pero ya están perfilando una candidatura. Si ese era el propósito, la hubieran construido por consenso, ¿no te parece? Vamos a hacer una pausa, por favor. Regresamos en un instante con usted.